Bien, hermanos, como estábamos comentando, el pasaje que hablábamos acerca de Proverbios, ¿no? Acerca de- del hecho de que la planificación responsable, anticipada, no se contradice de ninguna manera con, con la soberanía de Dios. Esto lo podemos encontrar también en Santiago capítulo 4, ¿no? Cuando Santiago dice, ¿no? Bueno, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Acá también vemos en este pasaje, ¿no? Esto es para mostrar cómo toda la escritura en realidad está transmitiendo el mismo mensaje, como en el Nuevo Testamento vemos una ampliación o una profundización o una aclaración de los conceptos del Antiguo Testamento, ¿no? En este caso, ¿no? Hablamos de que justamente hay una armonización entre la soberanía absoluta de Dios y nuestra responsabilidad de planificar. Acá Santiago, o sea, no está diciendo que la planificación anticipada sea pecaminosa, sino lo que él está mostrando acá en el primer versículo es a la persona en su pensamiento planificador sin Dios, o sea, está planificando sin Dios, ¿sí? Iremos, traficaremos, ganaremos. Y él dice, cuando la manera correcta es el versículo 14, ¿sí? Porque él dice, en lugar de lo cual deberías decir, ¿qué deberíamos decir? O sea, en lugar de esto, ¿no? De planificar nuestras acciones futuras. Acá Santiago nos está diciendo que no tenemos que planificar. No, de hecho acá está la clave de la planificación en esta palabra. Haremos esto o aquello. Haremos, está hablando en un verbo futuro, en tiempo futuro, ¿sí? Haremos, esto está hablando de planificación. Pero ¿cuál es la diferencia entre el verso 13 y el verso 15? Bueno, que aquí aparece Dios, ¿sí? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces vemos cómo la Escritura está afirmando que debemos planificar, pero al mismo tiempo debemos reconocer que el Señor es el que tiene la última palabra, ¿sí? No solamente que Él tiene la última palabra, sino que lo que el Señor termine decidiendo a futuro eh, es lo mejor, ¿sí? Esta, eh, vemos que si nosotros dejamos a Dios de lado, como pasa en el versículo 13, lo que termina sucediendo es que caemos en una frustración, ¿sí? Entonces, en caso de que no suceda lo que nosotros planificamos, ¿no? Esto lo vemos todo el tiempo, o de hecho lo hemos experimentado nosotros mismos, ¿no? Cuando teníamos planes fuera sin considerar a Dios. Lo que sucede es que cuando no sucede en eso que nosotros habíamos planeado, caemos en la frustración. Justamente lo que evita esta frustración es esto de pensar en el Señor, ¿no? Eh, el creyente lo que hace es entonces formula planes, pero después si los planes se cumplen, como sabe, el creyente sabe que si los planes no se cumplieron fue porque el Señor no lo permitió. Y si el Señor no lo permitió es lo mejor, ¿sí? Y dado que lo mejor es lo que Dios permite o no permite, entonces nos regocijamos en el Señor siempre, ¿sí? Entonces planificamos. Si nuestro plan tiene éxito, sucede, es porque el Señor lo permite y nos regocijamos. Pero si planificamos y nuestros planes fracasan, es porque el Señor no lo permitió y nos regocijamos también, ¿sí? Nos regocijamos con o sin los cumplimientos de nuestros planes, porque sabemos que Dios es el que lo permitió o en su defecto no lo permitió. Bueno, pasamos ahora a la otra parte del cuadernillo que estábamos leyendo. Vamos a la vista panorámica del cuadernillo. Sí, seguimos, mejor dicho, en la vista panorámica del cuadernillo. Dejamos acá en el hombre planea su camino, esto ya lo hemos explicado. Luego sigue el verso, este pasaje, ¿no? Que el orgullo le sigue a la destrucción. Es preferible buscar
ser rebajados, ¿no? Como decía el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14, del 10 al 11, ¿no? Siempre primero uno debe ser humillado, como el Señor lo explica, ¿no? Que para ser exaltado primero debemos ser humillados. Pero si empezamos desde el orgullo, lo que va a suceder es que al orgullo va a tener como consecuencia, este, va a tener como consecuencia la humillación, ¿sí? Así que es preferible iniciar, digamos, en humildad y en humillación. Luego tenemos el versículo, este pasaje, 19-17, ¿no? Dice: el que se apiada del pobre presta a Jehová. Acá lo que está diciendo, básicamente, el pasaje está hablando acerca de que Dios aprueba el hecho de que ayudemos a las personas que están en situación de pobreza. Pero para eso nosotros tenemos que tener un contexto correcto, o mejor dicho, sí, el concepto correcto de pobreza que maneja la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, para que nosotros podamos aplicar este principio a nuestra vida, ¿sí? O sea, Dios aprueba la ayuda al pobre, ¿sí? ¿Y qué sería la pobreza? ¿Sí? Eh, bueno, en el contexto del Antiguo Pacto, en el contexto de Proverbios, el pobre era el prójimo que, se, que eran personas que venían a hospedarse en la zona de Palestina, ¿sí? Y en tales circunstancias la persona se encontraba con altos índices de necesidad. Realmente el material no desarrolla demasiado al respecto de quiénes eran estas personas o por qué estaban en necesidad, simplemente nos dice que este término, el lector de estos proverbios de ese tiempo, tenía claro que el término refería a estas personas, ¿no? Entonces el concepto de pobreza estaba asociado a carecer del sustento material, es decir, carecer de aquellos bienes materiales que son indispensables para nuestra subsistencia, ¿sí? Aquí quisiera hacer un punto y diferenciarlo con quizás el concepto de pobreza que se maneja en nuestro tiempo y en nuestra cultura. Entonces hoy en día, por ahí el concepto de pobreza, el concepto popular de pobreza, está asociado no solamente a personas que carecen de bienes materiales, sino también quizás personas que están teniendo necesidad justamente por tener una vida desordenada, ¿no? Piensen en personas que tal vez están utilizando el dinero para satisfacer algún tipo de adicción, ¿sí? Pero ese no es el concepto de pobreza, ¿sí? De la Biblia, ¿sí? Sino pobre aquella persona, repetimos, que carece de sustento material, ¿sí? No que emplee ese dinero para el consumo de sustancias perjudiciales para la salud, ¿no? Em, Este concepto, el concepto de pobreza, se desarrolla aún más en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero ya, para aclarar, en el Antiguo Testamento ya se entendía al pobre como aquella persona que carece de sustento material, ¿sí? De bienes materiales para su vida cotidiana, ¿sí? Comida, alimento, ese tipo de comida, ropa, etc. En el Nuevo Testamento, el concepto se amplía, como les decía, porque nos muestra el Nuevo Testamento que la persona en necesidad, es decir, la persona pobre, la persona en necesidad, debía cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3, vemos que la iglesia, ¿no?, considera a las personas con necesidad a las viudas, y las viudas eran justamente personas que estaban en necesidad. ¿Por qué? Porque la figura masculina en ese tiempo era la única que proveía, o sea, que tenía un trabajo y proveía materialmente a su familia. Entonces, una viuda, o sea, ser viuda en ese tiempo, en la Palestina del primer siglo, era una tragedia económica, ¿sí? Porque no se quedaba, la mujer se quedaba sin su única fuente de ingresos, que era su marido. Pero aún así, en este contexto, hay ciertos requisitos
de la persona necesitada, ¿sí? Primero que ya nos dice acá, no da una pista, dice las viudas, que hacia el contexto de este texto es que Pablo está diciendo a quiénes, a qué personas hay que brindar, la iglesia tiene que brindar ayuda material, ayuda económica, ¿sí? Entonces él dice a las viudas, pero no a cualquier viuda, sino a las que verdaderamente lo sean, es decir, aquellas viudas que cumplan con un requisito, ¿sí? Y acá ya nos dice, por ejemplo, que si, pero si una viuda tiene hijos, nos va a decir a lo largo del pasaje, dice él, bueno, esa viuda no necesita la ayuda de la iglesia porque tiene a sus hijos y a sus nietos para que la ayuden económicamente. Entonces acá, el punto que queremos mostrar acá es que nos va, la Biblia nos va mostrando que la pobreza o la persona en necesidad debe cumplir con ciertos requisitos para recibir la ayuda justamente de la iglesia, de ustedes, ¿no? De mí, del creyente. Entonces dice la viuda que la viuda entonces no tiene que tener hijos o nietos que la puedan sostener, debe tener una cierta conducta, esperar en Dios, ser diligente en súplicas y en oraciones, ¿sí? La viuda, otro requisito, no debe ser menor de 70 años, ¿sí? Y debe tener un buen testimonio, ¿sí? Entonces vemos acá requisitos que nos permiten a nosotros saber que el concepto de pobreza está bien determinado en la Biblia. Otro punto acá, primera de Juan y también Santiago, nos muestra que la persona, mejor dicho, que la ayuda económica está centrada, como lo vimos recién, en las viudas que forman parte de la iglesia, y acá nos va a decir tu hermano, o sea, que le brindes ayuda económica a tu hermano que está en necesidad, ¿sí? Y acá también a tu hermano que está en necesidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que la ayuda económica debe estar centrada sobre las personas con necesidad, pero que formen parte de la iglesia. Hacia ahí tiene que estar enfocada la ayuda económica, ¿sí? Mateo 25, 40 también, ¿no? El Señor Jesús dice, lean este pasaje si quieren el contexto completo, pero acá nos está diciendo que si nosotros ayudamos a un hermano, es como si lo hubiésemos hecho al Señor Jesucristo, ¿sí? Pero de nuevo, vea esto, a mis hermanos, ¿sí? Ayuda material centrada en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Sin embargo, también debemos decir que el concepto de necesitado o de pobreza no se limita solamente a los hermanos, ¿sí? Cuando usted lee la parábola del buen samaritano, va a notar que Jesús habla del buen samaritano como la única persona que ayudó, o sea, había un levita, había un sacerdote que supuestamente entendía la ley de Dios y entendía lo que era amar a su prójimo, pero el único que ayuda es un samaritano. Eh, y ayuda a quién, a un hombre, ¿sí? No, el samaritano no se fija si ese hombre es o no es judío, ¿no? De hecho, los samaritanos eran muy despreciados por los judíos. Pero el punto acá es que ayuda a este hombre y a este hombre que estaba en una necesidad porque había sido despojado de sus bienes porque lo habían asaltado. ¿Qué hace? Dice acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y lo llevó al mesón, ¿no? ¿Y qué más hizo? Le pagó su hospedaje, ¿sí? Entonces acá vemos que la ayuda económica se centra entonces en la iglesia, pero no se limita solo a la iglesia, también a las personas que están en necesidad y que no son creyentes, ¿no? De esta manera mostramos nosotros la misericordia y el amor de Dios hacia los perdidos. Eh, y si hablamos de los creyentes, pero también nos puede servir de ayuda para cualquier tipo de persona en necesidad, dice acá en 2 Tesalonicenses capítulo 3, dice, ¿a quién hay que ayudar económicamente? Bueno, acá mejor dicho dice, ¿a quién no? Porque una persona puede estar en necesidad por no tener un trabajo o no tener ingresos de ningún tipo. Pero quizás una persona puede estar en necesidad básicamente porque no está trabajando, porque no quiere trabajar, ¿sí? Por la holgazanería. Y acá dice, esto era lo que pasaba en esta iglesia, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. ¿Qué ordenaron? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿sí? Luego en el versículo 12 dice, a los tales mandamos, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, ¿sí? Entonces acá estamos viendo que la ayuda económica, ¿sí? Es entonces
hacia la persona que verdaderamente está en necesidad, no a la persona que está en una conducta de holgazanería, ¿sí? Así que ven cómo se va ajustando el concepto de pobreza. Entonces, retomemos, repasemos. Necesitado, aquella persona que tiene necesidad material, centrado fundamentalmente en la iglesia, pero que no excluye a los no creyentes como objeto de nuestra ayuda, siempre y cuando la razón de su carencia material sea que su carencia material no sea por causa de holgazanería, ¿sí? Y luego dice Marcos capítulo 14 que la ayuda a los pobres va a estar siempre vigente. ¿Por qué? Porque el propio Jesús dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podés hacer bien, ¿sí? Entonces, la ayuda material tiene una vigencia permanente, ¿sí? Transversal, tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Entonces aquí está todo este pasaje, todos estos pasajes en realidad nos permiten ver a nosotros que el pobre, ¿sí? O la persona en necesidad, la Biblia nos enseña a quién tenemos que ayudar porque nos acaba de dar requisitos y cómo tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar materialmente, ¿sí? Tenemos que ayudar económicamente a esas personas, ¿sí? Acá cuando dice, vemos en el buen samaritano, o sea, dinero, o sea, ¿sí? Cosas materiales, ¿sí? Acá los otros hermanos que eh, si el hermano están desnudos, si tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿no? Cosas materiales, ¿sí? Pero si el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón, como mora en él el amor de Dios, ¿sí? Entonces, ayuda, nos dice entonces la Biblia cómo tenemos que ayudar. Luego en el versículo 22:6, vamos a ir acá, donde dice, instruye al niño en su camino, instruye al niño en su camino. Eh, a ver, instruye al niño en su camino, ¿sí? En este caso tampoco, esto es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Esto no va a haber una aplicación directa sobre este pasaje, ¿sí? Porque si nosotros no consideramos el contexto del antiguo pacto, eh, si no entendemos la naturaleza del proverbio, vamos a pensar que esto es una promesa absoluta, ¿sí? Vamos a pensar entonces que si nosotros instruimos al niño en su camino de pequeño, entonces nunca se va a apartar del camino del Señor, cuando esto no es así, ¿sí? Sino más bien es un consejo de cumplimiento altamente probable, ¿sí? Por eso en Tito capítulo 1, la, digamos, la sujeción de los hijos hacia los padres es un requisito para el pastorado. Así que vemos ahí que es una clara, un consejo altamente probable, ¿sí? Si no, no sería parte de los requisitos para el pastorado. Luego el capítulo 23, del 13 al 14, habla de la disciplina física hacia los hijos, ¿no? De cómo los padres no tienen que recurrir, es un recurso válido, la disciplina física hacia los hijos, ¿sí? Esto es algo que está presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Obviamente que cuando hablamos de disciplina física, la disciplina física tiene que estar motivada siempre por el amor paternal. O sea, cuando un padre disciplina físicamente a su hijo, bueno, lo que tiene que motivarlo no es la ira ni el enojo, ni ni la revancha, ¿no? O sea, es decir, no castigar al no disciplinar físicamente al niño eh, como para canalizar la bronca, ¿no? Eso sería algo pecaminoso, sino que tiene que estar originado desde el amor. Y acá lo vemos en Hebreos, ¿no? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿sí? La disciplina siempre tiene que estar originada desde el amor. La disciplina tiene un propósito edificante también, ya que busca que el infante adquiera sabiduría. ¿Sí? Lo que busca la disciplina es que el niño adquiera sabiduría bíblica.
¿Qué tipo de sabiduría? Bueno, la sabiduría, el pensamiento básico de que el niño pueda asociar al sufrimiento, ¿sí? Como una herramienta de disciplinamiento ante el pecado. Esto que hablábamos también en el libro de Job, ¿no? Cómo el Señor a nosotros cuando pecamos nos disciplina, nos hace sufrir y nosotros entonces de esa manera notamos que el sufrimiento es una herramienta de parte de Dios para, para que abandonemos el pecado, o sea, para que entendamos que si estamos sufriendo, ¿sí? Puede ser que sea por consecuencia de nuestro pecado. Bueno, ese tipo de conocimiento también tiene que ir formándose en el pequeño, ¿sí? Poco a poco. Entonces, la disciplina tiene por objetivo darle sabiduría al niño para que el niño entienda que el pecado acarrea sufrimiento. Y por último, otro requisito que debe tener la disciplina física, ya dijimos, ¿no? Un requisito es el amor paternal, otro requisito que tiene que tener el propósito de edificar al niño en la sabiduría, y el tercer requisito es que tiene que ser administrada correctamente la disciplina física, ¿sí? Para no llegar a situaciones de abuso, donde la disciplina física o el castigo físico se extralimita, ¿sí? Como ocurría quizá en tiempos antiguos, ¿no? Donde la disciplina física se extralimitaba, ¿no? Y si se extralimita, entonces si no está dentro de los parámetros de la escritura, entonces termina siendo algo pecaminoso. La disciplina física vemos entonces que está legitimada por la Biblia y por tal motivo no debemos permitir que nuestra experiencia personal, o sea, si nosotros tuvimos experiencias traumáticas, o sea, puede ser experiencias con nuestros padres, ¿no? Si ellos se han extralimitado en la disciplina física, si a nosotros nos han corregido físicamente y lo que han hecho nuestros padres no era producto del amor paternal, sino era producto de la ira, producto de la canalización, de la frustración o de la bronca. O sea, nosotros no, nuestra experiencia personal no debe inhabilitar el consejo bíblico. ¿Sí? La Biblia está diciendo claramente que la disciplina física es legítima y nosotros a eso tenemos que decir amén. Lo mismo pasa también con el tema del consumo de las bebidas alcohólicas que plantea el Proverbio 21, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Que el vino es escarnecedor, o sea, que el vino nos está diciendo esto, ¿no? De que el vino puede traer problemas, ¿sí? Y acá pasa lo mismo también. Quizás nosotros venimos de contextos familiares, algunos de nosotros, donde el consumo de bebidas alcohólicas por parte de nuestros padres, ¿no? Eh, generaban conflictos, ¿sí? En nuestra familia. Entonces nosotros a partir de eso llegamos a la conclusión entonces de que el consumo de bebidas alcohólicas es algo pecaminoso, cuando en realidad la Biblia nunca dice que el consumo es pecaminoso, ¿sí? Entonces nosotros podemos llegar a concluir que el consumo es pecaminoso y entonces empezamos a hacer de eso, de esta afirmación, una, un asunto doctrinal, ¿no? Y queremos enseñar entonces que el consumo de una bebida alcohólica de por sí ya es algo que la Biblia prohíbe, cuando en realidad para nada es así. Pensemos el caso del Señor Jesucristo, ¿no? Cuando consume vino en las bodas y en la cena. Pensemos en el consejo de Pablo hacia Timoteo, que le dice que beba algo de vino por causa de sus problemas estomacales. Así que la Biblia no está condenando el consumo de bebidas alcohólicas, ¿sí? Y si la Biblia no lo condena, ¿por qué habríamos de hacerlo nosotros? Cuando nosotros condenamos algo que la Biblia no condena, lo que estamos haciendo es caer en el legalismo. Obviamente lo que la Biblia nos está enseñando, como en el ejemplo anterior de la disciplina física hacia el infante, ¿no? Sobre el castigo físico, ¿sí? Sobre la disciplina física, la corrección física, lo que nos está diciendo es que lo administremos de manera equilibrada, ¿sí? No es un pecado el consumir bebidas alcohólicas. Lo malo, lo incorrecto, lo pecaminoso es dejarnos dominar por ello, ¿sí? Es que caigamos en excesos, ¿sí? Ese sería el problema.
Por eso la Escritura nos dice también, ¿no? Que no os embriaguéis con vino, o sea, que no tengamos exceso de consumo de bebidas alcohólicas, que no os embriaguéis con vino, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, lo que está condenando la Biblia no es el consumo, sino el consumo excesivo. Luego pasamos por último, ¿no? a la mujer virtuosa, el que aparece en el capítulo 31, ¿no? Acá se nos brinda un concepto de femineidad, un concepto de femineidad que últimamente es atacado por el sistema de este mundo, ¿no? Porque cuando el mundo se refiere a la feminidad bíblica sobre todo, se acusa al cristianismo, ¿no? Sí, al cristianismo de promover una mujer sumisa en el sentido como el mundo lo entiende la sumisión. El mundo entiende la sumisión como una persona totalmente inactiva, ¿no? Pero para nada el concepto bíblico de la feminidad de mujer tiene que ver con ese tipo de sumisión que el mundo tiene en su cabeza. La sumisión bíblica, que tiene que ver, mejor dicho, la feminidad bíblica, no guarda relación con la pasividad. Si nosotros leemos el texto de la mujer virtuosa, vamos a ver que la mujer que aparece allí, yo le invito a usted que abra su Biblia y que lea los pasajes del versículo 31, va a ver usted allí que es una mujer que está muy activa, ¿sí? Usted de solo leer el texto ya usted se cansa de leerlo por todas las actividades que lleva a cabo esta mujer. Así que el concepto de feminidad bíblica no tiene nada que ver con lo que el mundo presenta, no es una mujer inactiva, no es una mujer pasiva, al contrario, es una mujer sumamente activa, sumamente ocupada de su familia, de su casa, de sus hijos, administradora de su hogar, en fin, de varias actividades, varias responsabilidades que tiene la mujer bíblica, ¿no? La feminidad bíblica. Cerramos diciendo que el propósito del libro es brindar, como dijimos anteriormente, el verdadero concepto de sabiduría. El concepto de sabiduría los proverbios presentan se caracteriza eh, por ser permeable, o sea, la persona que es sabia, y lo vemos en el Proverbio 1.8, la persona sabia es aquella que es permeable a la corrección externa, ¿sí? La persona que es permeable a la corrección. No importa si esa corrección proviene de una persona más sabia, aún nosotros podemos aprender de la corrección que proviene de un par o inclusive de una persona con menos conocimiento que nosotros, ¿sí? El necio, en cambio, es impermeable a la corrección y todo el tiempo la está subestimando.